Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, que nos acompañan una vez más por este medio para seguir conociendo de la palabra de Dios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Bueno, quiero continuar con un tema que veníamos tratándolo de muchas semanas atrás y que solo tuvimos un intervalo la semana anterior a propósito de poder hablar de aquellas fiestas religiosas que debemos tener claro el panorama en cuanto a que nosotros somos cristianos y tratar de que ciertas celebraciones, conmemoraciones, aunque son multitudinarias, sí, aunque tienen un sentimiento generalizado y alguna razón de ser, que nosotros no desviemos nuestra obediencia, que nosotros no nos apartemos, no nos alejemos o lo que es peor, no vayamos a contradecir lo que la palabra de Dios nos habla respecto de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, que tiene que ser guiado a la luz de la palabra de Dios. Así que por eso hicimos un intervalo la semana anterior para hablar acerca de estas fiestas de difuntos, del Día de Todos los Santos, que se confunde con una fiesta pagana como es la de Halloween, etcétera, etcétera, porque son a día seguido, digamos. Pero hoy queremos retomar nuevamente el tema que hemos venido hablando de saliendo hacia la libertad. Es decir, tratando de entregarnos a Dios, de conocer de Dios, de saber un poco el obrar de Dios y sobre todo el deseo que Dios tiene de rescatarnos, de salvarnos, de ponernos ajenos a esta conducta mundial social que nos arrastra, que nos golpea, que nos afecta, ¿sí? Entonces, en ese sentido hemos tomado como punto de referencia bíblico la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y hemos visto un largo recorrido a través del cual Dios se manifestó, Dios tuvo misericordia, Dios conoció el dolor, el quebranto que estaba su pueblo y se manejó levantando primero un líder humano fallido, con debilidades, pero con disposición de dejarse usar, y a través de él el tratar de llegar a las personas con la palabra, llegar a la persona con la voluntad de Dios, hacerle conocer la voluntad de Dios, instarle para que le crean, para que le obedezcan, aunque por algún tiempo desde la visita de Dios a su pueblo en aflicción en Egipto, hasta el momento de hace 15 días que habíamos topado este tema, del día de mi libertad, creo que se llamó, el día de mi salida, no recuerdo bien cómo fue el título que le pusimos a esa charla. Sí, había pasado un tiempo, durante ese tiempo fueron sostenidos, sustentados por la palabra de Dios, en medio de ciertas angustias, de dificultades, tanto para Moisés y Aarón como los líderes espirituales, cuanto para el pueblo que veía agudizarse los problemas en su vida. Y ese es un símil con nuestras vidas, sí, quizás la mayoría de nosotros llegamos por medio del dolor a los caminos del Señor, llegamos en medio de aflicciones, de angustias, de necesidades, y aspiramos obviamente como seres humanos el poder pedir a Dios y que Dios se manifieste respondiendo inmediatamente a nuestras solicitudes. Y claro, vemos que no siempre es así, yo creo que en la mayoría de ocasiones más bien no suele suceder ese tipo de cosas hasta que uno más bien se afirme en su fe, uno acepte, crea o comience a obedecer y luego vemos la manifestación de Dios, ¿no? Y estamos precisamente en este punto de nuestras charlas en que ya vemos una salida, es decir, ya vimos el cumplimiento de situaciones sobrenaturales que golpearon y afectaron al enemigo, en este caso Egipto, que su faraón había endurecido el corazón, misma situación que estaba prevista por Dios. Y habíamos recalcado esto y lo voy a insistir hoy. Todas las dificultades y problemas que se nos presenten en la vida de quienes somos hijos de Dios, de quienes somos su pueblo y de quienes queremos vivir conforme a su voluntad, están previstas por Dios. A nosotros nos coge de sorpresa, a nosotros nos afecta, a nosotros decimos hasta cuándo, etcétera, etcétera, pero todo tiene previsto Dios, tanto en las situaciones que se van a presentar como en el tiempo que van a durar estas. Y Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podemos resistir, de lo que podemos soportar, sino que en su momento, en las circunstancias propicias, Dios nos da la salida para poder escapar de estas dificultades y comenzar a ver la gloria de Dios. Ese es el punto en el que habíamos estado la semana anterior. Otro aspecto, o hace 15 días, perdón, otro aspecto que
que hay que destacar es que vinieron las plagas, ¿no? Es decir, ya hay no solo una pequeña luz de esperanza, sino que ya comienza la gente, el pueblo de Dios que estaba incrédulo, que no le creía a Moisés, que no conocía de su Dios, comienza a ver que es un Dios que actúa, un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que es capaz de hacer cosas increíbles, ¿sí? Porque vimos, ya digo, del capítulo 7, no la revisamos, más bien le pedí que usted pudiera revisar en casa si es que se da ese espacio. Vimos que del capítulo 7 al capítulo 11 hay toda una secuencia de plagas, ¿no? Que pocas de ellas afectaron en parte, digamos, a los israelitas y otras no. Esto es algo que uno no imagina y que va a pasar también en el fin de los tiempos. Cuando Cristo venga a poner orden en medio de este desorden, de esta corrupción, de esta animadversión hacia Dios, entonces Dios va a mantener a salvo a sus escogidos, a su pueblo, y va a afectar a todos los que le han dado la espalda a sus enemigos. Ya lo hizo en esta ocasión y lo volverá a hacer. Y llega el punto culminante, ¿no?, de aquella dualidad que habíamos mencionado hace 15 días, en que vemos por un lado a un Dios salvador, a un Dios que cuida, que protege, que levanta, pero también a un Dios castigador, en este caso a los enemigos, a los que son injustos, a los que se aprovechan, a los indolentes, también les castiga y con rigidez, con dureza, al punto de que se llega a la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dios había dado disposiciones, que lo habíamos comentado hace 15 días, en el sentido de mostrar su salvación a través de un rito que fue cumplido plena, totalmente por Jesucristo, ¿sí?, de aquel cordero sin mancha de 1 año, macho, y que tenía que ser inmolado y cuya sangre ponía a salvo a las vidas. No es sino la representación de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que su sangre nos limpia de pecado y por lo tanto nos libra de la segunda muerte, que es la eterna separación de Dios. Y todo esto ya son visos de esperanza, y hay ya no digo una pequeña luz, sino una gran luz al fondo del túnel, al ver que sí, aquella visita que había hecho Dios a Moisés, cuando le sorprendió en medio de esa zarza, diciéndole: yo te he tomado para que cumplas este propósito, pues ahora vemos el propósito ya en camino. Es decir, hay un milagro que se está realizando, hay un milagro que se está ejecutando, y vamos a ver situaciones secuenciales, no solo cuando ya sale el pueblo, o cuando Faraón ahora pide que se vayan, aquel mismo hombre que había endurecido su corazón para impedir la salida, ¿sí?, ahora les pide que se vayan luego de la muerte de los primogénitos, porque dice que en aquella noche el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, y en donde estaban los dinteles pintados con la sangre de aquel cordero que habían inmolado, pasaba de largo, es decir, no afectó a ningún primogénito, ni de las personas, ni de los animales, pero en el resto de Egipto dice que no hubo familia que no tenga un muerto en aquella noche. Entonces, ¿puede usted imaginar la magnitud del impacto que esto causó? Fue una situación que estremeció a todo el Egipto de aquel entonces, que digamos era el país más importante, la nación más importante del mundo conocido de entonces, y fue afectada de esta manera. Eso hizo que la gente sepa que Israel tiene un Dios, que su pueblo tiene un Dios que precautela, que guarda, que así como le disciplina, así como le corrige, pues también le protege y le bendice, ¿no? Entonces sí, pues la corrección que Dios tenga que hacer en nuestras vidas, que la haga, sí, que nos discipline, que nos enseñe a tener una vida de discípulos, es decir, de gente disciplinada, y que también venga la protección, el cuidado y las bendiciones de parte de Dios. En ese punto, después de aquella noche de terror, llamémoslo así, para los egipcios, y aquella noche de liberación, de salvación para el pueblo de Dios, hay todo el capítulo 13, ¿sí?, en el que, bueno, desde el capítulo 12 del libro de Éxodo, que es el que estamos siguiendo, y el capítulo 13, hay todo un ciclo de enseñanzas que Dios da, o de instrucciones, mejor llamarlo así, de instrucciones, de disposiciones que Dios da
respecto de lo que estaba sucediendo en ese momento y los ritos conmemorativos que habrían de celebrar el pueblo de Dios para recordar todo este milagro que se estaba sucediendo, ¿sí? Yo quiero aquí un poquito detenerme antes de leer los versículos pertinentes que nos van a ilustrar en lo que continúa de esta charla, porque esto es sumamente importante. Es decir, cuando uno recibe el favor de Dios, cuando nuestras vidas se han marcado con hitos divinos, cuando hemos recibido el perdón, la salvación, la restauración, la sanidad, la prosperidad, eh, todos los milagros que Dios va haciendo en nuestras vidas, es necesario que nosotros los recordemos. ¿Sí? Yo hacía hincapié 2 semanas atrás, indicando que yo, por ejemplo, tengo en mi mente, en mi memoria, y de algún modo lo mantengo vigente, el día en que yo conocí de Cristo Jesús, ¿sí? Un 17 de noviembre de 1991. Lo tengo marcado en mi vida, en mi corazón, ¿sí? Y ahora, digo, en el capítulo 13, por ejemplo, dice, y celebraréis tal fiesta, y la haréis de este modo, y no te olvidarás, y ofrecerás sacrificios, etcétera, etcétera. Y cuando tus generaciones te pregunten, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué cumples este rito? Tú le dirás, le contarás la historia, le dirás, porque es cuando Jehová nos sacó con mano fuerte de en medio de Egipto, de la opresión en la que estábamos, etcétera, etcétera. Y no te olvides de hacer esto, ¿no es cierto? Entonces lo que nos está diciendo es, oigan, sean gratos con Dios. Sean gratos con Dios. No es que ahora porque soy cristiano ya tengo 20, 25, 30 años, 40 años de cristiano y me ha ido bien en la vida por la misericordia y el favor de Dios. Y ya voy a perder ese espíritu de gratitud, ese corazón dispuesto para con Dios. No, más bien les pidió, dice, ustedes conmemoren esto año tras año para que ustedes reconozcan y sean gratos con Dios. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros respecto de nuestras siguientes generaciones. ¿Sí? Es decir, decirles a nuestros hijos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros como iglesia, nuestra congregación acá en el Valle de los Chillos, decretamos, si usted quiere así, tácitamente, el conmemorar un día en el año, ¿sí? de gratitud a Dios. Y lo hacemos en estas fechas, en noviembre. De hecho, este año lo vamos a hacer un poco más extendido. La próxima semana, toda la próxima semana, que va entre el 14 y el 19 de noviembre, vamos a tener reuniones todas las noches, ¿sí? Para quienes nos siguen y pueden visitarnos, pueden venir, venga, desde el martes de la semana, creo que cae 14 de noviembre, hasta el 19 vamos a tener todas las noches, a las 7 de la noche, reuniones de gratitud. Le hemos denominado la Semana de Gratitud. ¿Qué queremos hacer en esta semana? Precisamente lo que Dios sugiere, lo que Dios dispone, lo que Dios instruye al pueblo, ¿sí? Que no nos olvidemos de dar gracias a Dios por sus bondades, que no nos olvidemos de reconocer que lo que tenemos, somos, estamos y logramos, ¿sí? Es por la misericordia y el favor de Dios. Es porque en su amor incansable e incomprensible nos sigue sosteniendo, sustentando, bendiciendo, protegiendo, guardando, ¿sí? Entonces creo que es más que pertinente, digo todo el capítulo 13. Pero al final del capítulo 13 hay unos datos adicionales que son los que yo quiero comentarle, porque es necesario que nosotros tengamos pleno entendimiento de estos pasos que se han venido dando. Y dice así, en Éxodo capítulo 13, del versículo 17 al versículo 22, voy a hacer la lectura de la palabra, para poder desglosar unos 2 o 3 aspectos que nos atañen en este tiempo, en este momento, ¿sí? Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Dice así, por favor sígame siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto armados.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sí? Bueno, estos versículos destacan, digo, después de dar las disposiciones de que tengan sus ritos de conmemoración para recordar el favor de Dios. Nunca uno tiene que olvidarse quienes somos cristianos, quienes hemos podido mantenernos en los caminos de Dios y ver su manifestación en favor nuestro, a pesar de las dificultades que han existido. Nunca nosotros debemos olvidarnos todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, o como yo suelo decir, nunca hay que olvidarse de dónde Dios nos tomó, ¿sí? Lo menos que podemos hacer para con Dios es recordar, vivir agradecidos, recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y darle ese reconocimiento, esa gloria, esa honra, esa autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. Y creo que el mejor regalo, aparte de tener espacios como el que le digo que vamos a tener la próxima semana, de la semana de gratitud, de martes a viernes a las 7 de la noche, aparte de todo eso, creo que la mejor conmemoración que diariamente lo podemos hacer es nuestra obediencia, tener una vida de santidad. Bueno, ¿qué nos dice aquí estos versículos? Lo primero que nos muestra aquí es que Dios sabe cómo manejar a su pueblo, ¿sí? Dios sabe cómo manejar a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que una vez que salieron de Egipto, una vez que Faraón permitió que ellos salgan y que salgan de su jurisdicción para adorar a su Dios, dice que no les llevó por el camino de los filisteos que quedaba más cerca. Es decir, humanamente hablando, a veces nosotros decimos: Dios mío, necesito que me hagas este favor y hazlo de este modo, ¿no es cierto? Que nos parece que la situación es más fácil, es más simple, más práctica, porque a lo mejor llega la bendición mucho más rápido. Eso es lo que nosotros creemos y pensamos. Pero Dios dice que más bien le llevó a dar una vueltita, es decir, le alargó el camino, ¿sí? Pero Dios tenía un propósito al alargar el camino. Dice, Dios no quería que vean la guerra al pasar por la tierra de los filisteos, que eran gente de guerra, gente que no necesitaba mucha provocación para atacar. Ellos tienen ese espíritu guerrero, ese anhelo de conquista, de prevalecer sobre los demás. Y obviamente con las bondades físicas que tenían los filisteos, normalmente prevalecían. Entonces dice, vaya a ser que ellos salgan de Guatemala para ir a Guatepeor, como se suele decir en nuestro argot popular. Sí, no es ánimo de ofender a una nación preciosa como Guatemala, sino que uno dice, no, uno sale de Guatemala para Guatepeor. Entonces Dios, considerando esta situación, dice, sí, no es conveniente, aunque parecería mucho más cerca llevarles hacia donde yo quiero llevarles, en una dirección, en un rumbo, en un propósito, pero no es lo más práctico para el punto de vista divino que vayan por aquí, porque se pueden desilusionar, se pueden desalentar y van a querer regresar a Egipto. Entonces, por un lado, Dios conoce las circunstancias y por otro lado, Dios conoce nuestros corazones. Y conforme nuestro corazón, entonces Dios dice, ve, es preferible tomar un poco más de tiempo, es preferible esperar, que a veces esa espera desespera, pero les quiero evitar un mal en sus vidas, ¿sí? Entonces uno tiene que saber esperar y aprender a caminar dentro del propósito de Dios, aprender a caminar dependiendo de Dios, aprender a caminar en la dirección de Dios, bajo los preceptos de Dios, sí, que a veces no coinciden, por lo general, no coinciden con nuestra apreciación, con nuestra manera de ser. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que obrar, ¿sí? De hecho, esta prédica se llama así: aprendiendo a caminar en la dirección de Dios, aprendiendo a caminar en la dirección de Dios. ¿Qué era lo más práctico? Lo más cerca. La lógica nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso nos dice la lógica, nos dice la geometría,
pero la disposición de Dios, el conocimiento perfecto y absoluto de Dios dice no, es mejor que vayan por acá. Primer aspecto. Segundo aspecto, les lleva en dirección del desierto, ¿sí? O mejor dicho, en dirección del Mar Rojo, que era una vía hacia el desierto. Primero, nadie quiere ir al desierto. O sea, por favor, el desierto no ofrece nada, ¿sí? Aparentemente. Ir en esa dirección parecería hasta torpe de parte de cualquier persona que quiera hacer eso. Pero insisto, Dios tenía un propósito, ¿sí? Y Dios quería llevarle al desierto, porque en el desierto es donde se aprende, en el desierto es donde uno depende de Dios, el desierto es donde uno tiene que doblegarse y derribar o permitir que se derriben todas nuestras fortalezas para que el poder de Dios y su voluntad puedan prevalecer en nuestras vidas. Entonces, nadie quiere el desierto, pero Dios sabía que era necesario el desierto. Entonces, le lleva en pos del desierto y del Mar Rojo, que insisto, podía haber sido una salida por ese lado, en tanto en cuanto tengan las condiciones para poder hacerlo, es decir, los barcos para atravesar el mar o los botes, digamos así, para atravesar el mar y salir en esa dirección. Porque lo que habría de suceder y que terminó sucediendo es que al salir en dirección del Mar Rojo hacia el desierto, ellos iban a quedar atrapados entre el Mar Rojo y el desierto, ¿sí? Y no era muy lógico, no era muy obvio que se tomara esa dirección, pero Dios les llevó por esa dirección. Así que en ese sentido, pues, Dios les lleva hacia la dirección del Mar Rojo. Lógico, no es lógico. Pertinente, no era pertinente. Práctico, tampoco era práctico. ¿Por qué les lleva? Porque Dios sabe lo que hace. Por eso es que hay que aprender a caminar en la dirección de Dios, porque Dios sabe lo que hace, ¿sí? No mostró ya su poder con las 10 plagas, ¿sí? No mostró que su palabra termina siendo verdadera porque se cumple. Entonces hay que seguirle creyendo. Si ya Dios ha dado muestras claras de lo que se debe hacer, del tiempo en que se debe hacer, del modo en que se debe hacer, bueno, pues tenemos que seguirle creyendo, ¿sí? Que nos siga pareciendo ilógico ciertas cosas, que siga pareciendo contraproducentes algunas circunstancias. Dios es Dios, Él sabe cómo hacer las cosas y hay que hacerlas de manera exacta, ¿sí? Obedecerle a Dios como Él pide y como Él demanda que nosotros le obedezcamos. Y por último, nos muestra la palabra de Dios que no solo Dios sabe en qué dirección nos saca, que no solo Él sabe del modo como nos guía, sino que dice que Él jamás nos desampara. ¿Por qué? Porque dice que todo el tiempo estuvo junto al pueblo de Dios, siguiéndole en una nube, o guiándole, no siguiéndole, guiándole en una nube, que durante el día era una nube que les guiaba por el camino y en la noche se convertía en una nube de fuego, no solo para guiarles, sino para alumbrarles. ¿Y cuál es el propósito? De que no se detengan nunca, ¿sí? Y aquí va el mensaje perfecto y preciso de parte de Dios, ¿sí? Ya vemos que Dios es Dios, que Él se manifiesta, que Él primero quiere que creamos a su palabra para que luego su palabra tenga una ejecución en nuestras vidas. Ya vemos que hay de parte del lado humano, hay una, ¿qué le digo? Una incredulidad, una duda, que se afirma cuando vemos el poder de Dios manifestado, ¿sí? Ya vemos que Dios permite que las cosas sucedan o no sucedan, nos guía por sendas que nosotros podemos o no estar de acuerdo, pero porque Él tiene también un conocimiento pleno de qué es lo que conviene a nuestras vidas. Pero adicional a todo esto, ya vemos que nos saca en una dirección del Mar Rojo, para quedar atrapados entre el mar y el desierto, que Dios en su misericordia nos permite la próxima semana hablar de este aspecto. Y usted sabe cómo fueron librados los israelitas, los hebreos, a pesar de estar atrapados, cuando Faraón se rebela contra sí mismo y dice, no les dejemos de escapar a este pueblo, y van en pos de ellos y parecería que iba a ser la calamidad, la fatalidad, pero Dios es Dios.
Y cuando más amenazados estamos de que parece que es el fin de nuestras vidas o la terminación fatal de tal aspecto que estamos viviendo, Dios se muestra y dice, yo soy Dios. Lo que tú no esperas, lo que tú no imaginas, lo que nunca estuvo en tu presupuesto, eso lo puedo hacer yo, porque eso te ayuda y eso me glorifica, ¿sí? Entonces eso lo veremos Dios mediante la próxima semana. Pero aquí vemos que Dios no desampara, ¿no? Y digo, viene la parte más importante aquí. Por un lado, entender que Dios no desampara. Esa nube estuvo para guiar, para guiar, para guiar, para guiar, ¿sí? Dios quiere eso, guiar nuestras vidas, enderezar nuestra senda, encaminarnos en el camino correcto, en el que nos conviene, que aprendamos a conocer su voluntad y a depender de ella, guiar, 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 ¿sí? Y la otra cosa es que Dios no quiere que nos detengamos, ¿sí? Porque si Él está dispuesto a guiarnos es porque quiere que caminemos de día y de noche. Así lo dice aquí. Y eso es lo que entiendo yo en su palabra. Dios quiere que no nos detengamos, que no nos conformemos con haber salido de la esclavitud. Porque donde salimos de la esclavitud y no seguimos caminando, el enemigo nos vuelve a alcanzar. Que si salimos de la esclavitud hacia la luz, ya conocemos la luz, pero regresamos a ver una vez más a las tinieblas nos pueden atraer. Que si yo ya he dado mis primeros pasos como cristiano y estoy afirmándome y estoy viviendo situaciones difíciles, pero a su vez veo cómo Dios me sustenta, estoy pasando situaciones extremadamente críticas, pero puedo tener paz en medio de la tormenta, ya estoy dando los primeros pasos, no se detenga, siga, permanezca, lea, ore, busque de Dios, afírmese en el Señor, congréguese siempre, hágase parte de una familia congregacional. Porque caso contrario, cuando uno se estaciona, ¿sí? El diablo le alcanza. Mi padre sabía decir, al atrasado o al lento, el perro le muerde, ¿sí? Entonces, no podemos, vea, ya comencé a estar en los caminos de Dios. Yo recuerdo con claridad porque no puedo olvidarme, no debo olvidarme y espero nunca en el nombre de Jesús olvidarme de darle gracias y gloria a Dios, a mi Señor, porque recuerdo de dónde me sacó, ¿sí? Ya, me sacó. Mi condición era extremadamente crítica, lo he dicho varias veces, lo he comentado varias veces, partes de mi testimonio, ¿sí? Pero yo tengo que seguir. Yo no puedo dejar de leer la Biblia, yo no puedo dejar de orar, yo no puedo dejar de alabarle, yo no puedo dejar de vivir en obediencia, yo no puedo dejar de procurar vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo me detenga, Dios quiere que yo camine en pos de Él, ¿sí? De día y de noche. Que en ese camino voy a tener problemas, dificultades, adversidades. Sí las voy a tener, pero no puedo detenerme. ¿Por qué? Porque Él va a estar para guiarnos. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en su dirección, en la dirección de Dios. Yo le animo, cualquiera sea la situación que usted esté pasando, yo le animo, cualquiera sean las perspectivas que haya y que de pronto son fatales en nuestras vidas, porque yo sé que los problemas cuando no se solucionan en el tiempo que nosotros queremos, se aumentan, recrudecen, se afectan más. Pero Dios es Dios y hay que creerle. Y Dios se va a glorificar en quienes creemos. Porque lo que nos mantiene atados y firmes a Dios, con la expectativa de que sus promesas y su palabra y su voluntad perfecta para nuestras vidas se cumpla, se llama fe. Y la fe es la que nos sostiene. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y vamos a ver cómo Dios se glorifica. Que Dios le bendiga y nos permita seguirnos viendo a través de este medio. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará